Y justamente para conocer más y saber qué está pasando con las reformas, la triple reforma del gobierno y su impacto en el Congreso y por supuesto en la ciudadanía, estamos en comunicación telefónica con un ex ministro de Economía de la Nación, el diputado nacional Axel Kicillof. Buen día, Kicillof. Mariano Martín los saluda. ¿Cómo le va? Bien, Mariano, primero felicitarlos y obviamente compartir la alegría de que volvió el programa, porque la verdad es que no van quedando demasiados espacios, digo, con una visión que no sea estrictamente lo que pide el gobierno, ¿no? Que ya es mucho en estos días. agradecemos eso, y la idea ahora que estamos más cerca de fin de año es continuar el año que viene en esta misma senda. Esperamos poder hacerlo. Recién hablábamos con Patricia Valli, con nuestra compañera, sobre esta nueva fórmula que había acordado el gobierno con Miguel Ángel Pichetto, porque a veces me parece un poco gracioso esto, porque decimos, con el peronismo, con un sector, a veces los acuerdos son así de puntuales, gobierno nacional con Miguel Ángel Pichetto, pero no sé si será tan acotado, pero sí hay una fórmula nueva para el cálculo de la movilidad jubilatoria. Me gustaría un poco una reflexión, Kicillof, sobre esta triple reforma, en realidad, empezando por la previsional, pero también vamos a abordar el tema de la laboral seguramente y de la impositiva. Claro, mira, muchas cosas. Primero me parece bien el enfoque porque las llamadas reformas, están íntimamente encadenadas, ¿no? Cada una remite a la otra y se necesita. Para empezar, recordemos el episodio del Fondo del Conurbano Bonaerense, es decir, los recursos adicionales que estaba pidiendo la gobernadora Vidal para la provincia de Buenos Aires, sobre cuya justicia, necesidad no voy a opinar. Lo que digo es que todas las provincias están con problemas de caja, con problemas de obra, con pérdida de independencia económica con respecto a la nación. Entonces la verdad que todas necesitan. Lo real es que solamente las que reciben son dos, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, desde que subió Macri, que son casualmente los distritos que gobiernan Larreta y Vidal. Así que es como un federalismo dirigido a lo que gobierna el PRO. Pero recordemos cómo fue para entender a dónde llegamos con la reforma previsional, porque creo que hay dos fuerzas que empujan sobre la reforma previsional y después está la laboral y la tributaria, pero empecemos por ahí. Todas las provincias prácticamente, hay como 64 causas en la Corte Suprema, que es donde tienen que ir cuando las provincias le reclaman recursos en la nación, derivados de diferentes conflictos por el manejo, por el uso, por la aplicación de diferentes leyes en el tiempo. Y la verdad que varias provincias se estaban reclamando, y de pronto vimos una reunión de Lorenzetti con Vidal, como mostrando, porque ese significado se le dio a los diarios, que la Corte Suprema le iba a dar la razón a la provincia de Buenos Aires para que reciba ella y solo ella los recursos. Entonces el primer paso fue eso, que la provincia de Buenos Aires iba a recibir recursos que se lo iban a sacar a las demás provincias, porque iba a salir de la distribución de lo que reciben todas las provincias y solamente iba a crecer es una torta que se agota. Entonces si aumentaba la provincia de Buenos Aires, perdían todas las demás. Con esa situación sentaron a los gobernadores y les dijeron, miren, en este momento lo que tenemos es que le vamos a dar recursos a Vidal, que los sacamos de todas las demás provincias. Y ahí empezó una discusión con los gobernadores, donde los gobernadores lo primero que pidieron es, no nos lo pueden sacar a nosotros porque nosotros no nos alcanza. Entonces si le sacan recursos a toda la provincia para dárselo a Vidal, lo perdemos nosotros y nos quedamos en la ruina. Siguiente paso, el gobierno plantea que entonces va a reformar la distribución de determinados impuestos, por ejemplo el caso de ganancias, para que vaya más plata a la bolsa que reciben las provincias, para que no pierdan todas y gane solo la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí le sacan a ganancias. Entonces ganancias iría íntegramente a la coparticipación. Lo que necesitaba Vidal ahora va a salir del Tesoro Nacional, pero particularmente de la parte de ganancias que van a los jubilados. Entonces se iba a desfinanciar fuertemente la caja de los jubilados. Como eso también era un desastre, le dirigen el impuesto al cheque.
Es como el huevo podrido, ¿no? ¿Quién paga este problema de darle plata a Vidal? Entonces le dirigen el impuesto al cheque completamente al ANSES, pero con eso no alcanza. Conclusión, ahora plantean bajar los saberes de los jubilados. Por eso digo que está todo encadenado, la coparticipación federal, la distribución a la provincia de Buenos Aires. Hoy como está la mano es más o menos así, le bajan lo que van a recibir los jubilados y le suben lo que va a recibir Vidal. O sea, los jubilados pagarían el aumento de coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Eso es una de las fuerzas que andan dando vueltas de las justificaciones. Después está lo otro, que es la visita que hizo el Fondo Monetario Internacional el año pasado, cuando hizo el artículo 4. Tengo enfrente mío la traducción, porque solamente lo presentaron en inglés, de las recomendaciones del Fondo Monetario. Y lo que dice concretamente el recuadro donde habla del cambio que quieren hacer, que el Fondo Monetario le pide al gobierno que haga en el sistema previsional argentino, lo que dice es alternativa de reforma, ¿no? Cambio en la fórmula de indexación. Los beneficios previsionales, te leo textual lo que le pidió el Fondo Monetario al gobierno argentino. Dice: cambio en la fórmula de indexación. Los beneficios provisionales están atados al crecimiento de los salarios y al crecimiento de los ingresos por beneficio de ANSES. Esta fórmula hace que los beneficios crezcan a tasas por encima de la inflación medida por el IPC y que crezcan más rápido cuando el número de beneficiarios crece más lentamente. Indexar los beneficios a la inflación realizada desde 2019 en adelante reduciría el déficit actuarial en alrededor de 20 puntos porcentuales del PBI. Concretamente lo que están aplicando, por eso yo me abstendría de buscar quién es el autor de esta fórmula, porque la sugerencia de atar los aumentos de los jubilados a la inflación para así reducir las jubilaciones y así ahorrarse plata, llamémoslo ahorrar, es lo que le pidió el Fondo Monetario al gobierno de Macri, textual. Me gustaría una cosa sobre este punto para tener claro. Para que sea bien llano, ¿cuál es el beneficio de quedar bien con el Fondo Monetario Internacional? Que es algo que ha atravesado la historia argentina, pero como para que nos quede claro, nosotros desde la óptica de los gobiernos que lo hacen, que uno debería pensar, no son mala gente, no son que nos odian, tendrán su idea y creerán que con el Fondo Monetario conseguimos ¿qué? Mira, no, la cosa es así, bueno, y está sujeta a interpretaciones porque el Fondo Monetario Internacional en realidad es un organismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial en el marco de las instituciones de Bretton Woods, haciendo un poco de historia con la idea esta de Keynes y también de Estados Unidos, de hacer una especie de sistema internacional para que los países no fundan, no quiebren, no tengan problemas financieros graves, porque se había entendido que esa fue una de las causas de las guerras mundiales, particularmente la Segunda, ¿no? Y particularmente el problema que tuvo Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Esta es la historia. El Fondo Monetario Internacional sería una institución buena que provee a los países que tienen dificultades de recursos financieros para que no caigan en situaciones críticas, tengan que devaluar muy fuerte o hacer algún lío que termina generando malestar económico, que puede terminar generando conflictos políticos o, bueno, bélicos. Esta es la teoría. ¿En qué se convirtió el Fondo Monetario Internacional? En realidad, un poco dirigido por la reforma que planteó Estados Unidos y no la que había planteado Inglaterra con Keynes a la cabeza, no en un instrumento de, de equilibrio internacional, sino simplemente, y a mí me parece que no es desdeñarlo ni tampoco bajarle el precio, pero básicamente el Fondo Monetario Internacional es hoy el representante más importante que tiene la banca financiera internacional en el mundo. Entonces, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, incluso hoy Estados Unidos hace tiempo, o una parte importante de la política norteamericana, es bastante enemiga del Fondo Monetario, ¿no? Porque el Fondo Monetario, te doy un ejemplo, apoyó durante los 90 todas las reformas que hizo Menem, digamos, el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional, terminó en un desastre, y un documento que muchos no conocen es la autocrítica del Fondo Monetario después de la crisis de 2001, donde reconocieron que se habían equivocado y que habían sostenido políticas económicas en la Argentina que llevaron a un desastre.
dicen, ¿no?, que estuvieron mal aplicadas, o qué sé yo, pero hace una autocrítica directa. El Fondo Monetario Internacional hoy, creo yo, para simplificarlo, es el representante de los bancos internacionales y de los acreedores internacionales privados, porque hoy los países no le deben a los países, sino que los países le deben a los mercados. Entonces, ¿quién representa políticamente las ideas de la banca financiera internacional? Básicamente el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario lo que trata de hacer con los países no es que no se endeuden, sino probablemente que tomen deuda, pero que estén en condiciones de pagarla. Tienen el punto de vista del acreedor. Entonces, desde el punto de vista del acreedor, desde el punto de vista de los bancos internacionales, porque la posición esta del fondo coincide con lo que está, incluso con los miedos que tienen hoy los bancos internacionales con el gobierno Macri, porque ha tomado tanto prestado en este poco tiempo que ya se está empezando a preguntar si va a poder devolver, porque más toma 100 años, entonces devolver va a ser una tarea de mucho tiempo. Entonces, lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, casi de manera crónica, siempre lo hace para cualquier país, es que tiene que bajar el gasto público, que hay que liberar recursos. Lo plantean por las finanzas sanas, para terminar con el déficit, pero fíjate que hay una contradicción, porque los países más grandes del mundo, como Estados Unidos, o como Japón, tienen déficit fiscal permanente. O sea que este sería un recurso para los pobres. Los países pobres, siempre tienen que recaudar más que lo que gastan, aun cuando todo el mundo sabe que en los países pobres es donde más se necesita el gasto público para inversión, para distribución del ingreso. Entonces, el Fondo Monetario Internacional lo que va haciendo, recorriendo el mundo, es que hay que bajar los gastos en educación, en salud, hay que privatizar la salud y la educación, pero básicamente bajar el gasto público es para simplificar, para liberar recursos que se usen para pagar las deudas externas de los países. Porque entienden que si el gobierno, por ejemplo, tiene jubilaciones altas, hay una contradicción interesante del gobierno Macri, que cuando era oposición a nosotros decía que había que poner el 82% móvil y subir la jubilación, que era de hambre, cuando estaban fuera del gobierno, y ahora que están en el gobierno han hecho todo lo imposible por bajar las jubilaciones. ¿Por qué? Porque eso libera gasto público que desde el punto de vista del fondo tiene que ir a pagar los intereses de la deuda. Hoy no nos alcanza para pagar los intereses de la deuda, por eso tenemos déficit y los intereses van creciendo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, muchachos, gasten... No, igual, perdón, pero mirá qué pregunta me hacen. ¿Qué representa? Sí, no, está bien, por eso. Podemos estar años. Admito que encima le interrumpí a Pato para hacer esa pregunta, pero podríamos habernos quedado hasta pasado mañana. No, es buena, pero lleva un rato largo y además es polémica, porque son interpretaciones, y yo no quiero ponerme extremo en esto. Lo que sí uno puede ver es que la reforma fiscal, la reforma laboral, bajar los salarios es para ganar competitividad, bajar los gastos para liberar recursos para pagar la deuda, y así sucesivamente. Así que la receta del fondo, lo que sí sabemos es que son siempre las mismas, las que aplicamos en los 90, las que aplicó el gobierno, los gobiernos después del golpe de Estado del 56, bueno, siempre son las mismas. ¿Y qué posibilidades concretas tiene de prosperar, digamos, esta nueva este nuevo cálculo de la reforma previsional y digamos esta diferencia, ¿no?, con el ingreso que podrían tener y el que terminan teniendo, y si no hay otro lugar desde donde se podría, digamos, sacar estos recursos para evitar que se toquen las jubilaciones? Mirá, se ha duplicado prácticamente el pago de intereses de deuda desde que llegó Macri. O sea que para empezar hay montones de cosas que uno podría ver. Por ejemplo, LEVAC. Hoy tenemos 1.300.000 millones de pesos en LEVAC. El gobierno casi que duplicó, si no me equivoco, lo había triplicado hace un tiempo, pero sigue creciendo. La deuda que tiene el Banco Central de intereses de LEVAC, más o menos vamos a tener este año 300.000 millones de pesos, que es mucho más que todo el recorte que se está haciendo. O sea, le estamos pagando a la timba mucho más plata que lo que le pagamos a los jubilados, porque se está planteando con esto un ahorro de 100.000 millones de pesos. Y 300.000 pagamos en intereses en LEVAC. Bueno, porque esa plata no se la dan a los jubilados. No hay que recortar en el sentido de que este gobierno está buscando siempre ahorrar. A algunos les paga cada vez más, a otros les perdonan los impuestos, y a otros les pone más impuestos, y a otros les paga cada vez menos. Entonces lo que está haciendo es redistribuir muy fuerte las cargas,
impositivas, entre los sectores más ricos, favorecidos, los multinacionales, los grandes exportadores, que les cobra menos, para cobrarle más impuestos a los sectores populares, al consumo, y de la misma manera quiere perdonar impuestos a las empresas grandes, porque a las pymes no, para con la idea y ese discurso que también viene del Fondo Monetario Internacional, que es que si las grandes empresas ganan más plata, van a invertir más. Esto no está comprobado. Más bien está comprobado lo contrario. La inversión no resulta de las mejoras impositivas a las grandes empresas, sino de que haya mayor demanda, mayor consumo, porque entonces hay en qué invertir. Hoy tenemos la mitad del campo, digamos, de nuestra tejido industrial, 60 y pico % nada más en uso. El resto está parado porque no se puede vender. Entonces uno dice, ¿en qué se va a invertir? Y bueno, capaz que en la bicicleta financiera, pero en la producción no, en el empleo no. Vamos a preguntar qué posibilidades hay de que esto pase. Y bueno, a mí me da con el recuerdo que tengo de los 90. Yo tengo 46 años y viví los 90 siendo primero estudiante de economía, después profesor. Y bueno, los jubilados es a los primeros a los que ataca el neoliberalismo, porque un poco lo ven como un sector indefenso, ¿no? Los sindicatos, si bien también están bajo ataque por el tema de la reforma laboral, tienen a sus sindicalistas, los empresarios tienen al lobby, a las organizaciones empresariales, pero los jubilados es un sector más bien indefenso políticamente. Entonces, sí, de todos modos, en este programa, Kicillof, dijimos que es una visión al menos tuerta del asunto, porque la CGT bien podría encabezar la protesta sobre el cambio en la fórmula de la movilidad jubilatoria, toda vez que impacta sobre las asignaciones familiares, que es salario concreto de los trabajadores en la actividad formal, pero bueno, sin duda que es una mirada miope y es una mirada también que estamos tratando de que no prolifere, ¿no? Nosotros como diputados nacionales siempre hemos defendido esto. Además entendemos que hay una estafa muy grande de los jubilados. Yo creo que buena parte de los jubilados votaron a Macri, incluso aquellos que estaban sin jubilación cuando empezó el gobierno de Néstor y Cristina, y que la obtuvieron con las moratorias, porque el gobierno de Macri les prometió el oro y el moro, y ahora, si no fuera por el blindaje mediático que hay, se podría ver claramente que el gobierno de Macri no ha parado de atacar a los jubilados, con la supuesta reparación histórica, la venta de las acciones del FGS, con la creación de esta pensión para los adultos mayores, que es en realidad una reducción de la jubilación en un 20% para los que no puedan hacer los aportes, y ahora con el cambio de la fórmula, que yo creo que planeaban hacerlo por decreto, es ilegal, y ahora quieren hacerlo pasar por el Parlamento, mezclado en un montón de cuestiones, en una ensalada rusa que quieren hacer para que pase de largo. Pero mi impresión es que se van a encontrar con, por lo menos, diputados y senadores que se van a oponer a que de nuevo paguen los jubilados las desgracias que está generando el neoliberalismo. Y después que la marcha del 29, que algunos sectores sindicales están organizando, se ha puesto como una de las principales reivindicaciones el hecho de que no se puede hacer descargar toda esta cuestión del ajuste fiscal primero sobre los jubilados. Así que yo creo que esta visión es la del gobierno, es la que quiero que predomine, pero bueno, muchos de nosotros vamos a hacer lo imposible para que estas reformas no pasen. Ahora se habla de que, bueno, una vez que pase todo el reformismo, el gobierno va a tratar de seguir adelante con algo que empezó a hacer, que es la venta de acciones del Estado en el FGS, en la ANSES. ¿Esto puede tener impacto en lo que es la financiación de las jubilaciones? Mira, más o menos, porque el Fondo de Garantía en realidad es una especie de recurso, de ahorro que hay para pagar cuando no alcanzan los recursos que entran. Entonces, lo que sí es muy claro es que significa una privatización, porque ahí hay buena parte de estas acciones que son propiedades de compañías que están en manos del Estado. O sea, el Estado es dueño de parte de las compañías, y eso se había usado durante el gobierno anterior para consensuar, digamos, con las empresas que tengan planes de inversión nacionales más importantes, porque algunas de ellas son transnacionales, o tratan de llevar su plata afuera, o a los paraísos fiscales, o distribuirlas entre sus dueños. Entonces, la verdad que era un instrumento muy
muy adecuado para tener discusiones interesantes. De esa manera se consiguió, por ejemplo, que Techín hiciera una colada continua, que es una inversión muy grande que terminó siendo en el país, que no la quería hacer, pero bueno, charlándolo en el directorio conseguimos revertir esa idea. Entonces, yo creo que hay una idea de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de este gobierno, que lo está haciendo y que no afecta directamente al problema de los gastos corrientes, sino a ese fondo anticíclico que tienen los jubilados para cubrir situaciones extraordinarias. O sea que sí, yo lo veo como un gran problema, además como otro caso muy grande de estafa electoral, ¿no? Porque cuando eran oposición todo el tiempo decían, ¿para qué usan los plata de los jubilados? Y la verdad que el fondo no paraba de crecer, y era que llegaron al gobierno, como era lógico, porque Macri votó en contra de la estatización de las FJP, entonces era lógico pensarlo así, y si no fuera por un dispositivo publicitario electoral y ahora también mediático que cubre al gobierno, aún en sus contradicciones más evidentes, van a liquidar y a quebrar el sistema de jubilaciones, porque lo estamos viendo. Ahora quieren bajar los aportes patronales. Sí. No, quería recordar a los oyentes que estamos en comunicación telefónica con el ex ministro de Economía y diputado nacional Axel Kicillof, y recordarle a nuestro entrevistado que nos quedan pocos minutitos, ya llegan las noticias con el informativo de Radio El Mundo, pero sí, antes de eso quería dos consultas cortitas, Kicillof, por lo pronto. Una tiene que ver con una posibilidad que ya se da cuenta, ya hay versiones de la posibilidad de tenerlo como presidente del bloque peronista en la Cámara Baja. ¿Esto es así o todavía está por verse? No, la verdad es que yo he tenido mi primera experiencia legislativa, porque después de ser ministro pasé a ser diputado, fui electo acá por la Ciudad de Buenos Aires, y a mí me toca bastante dentro del bloque tener responsabilidad en cuestiones económicas. Ahora se va a sumar Fernando Vallejo también, que es un economista, y varios dirigentes como Yasky o como Correas o Sila, y que tienen mucha experiencia sindical en temas también económicos, así que yo me siento cómodo en esa función. La verdad que nunca tengo, o por lo menos aspiro a ocupar determinado cargo, sino poder contribuir con el bloque. Lo vengo haciendo. La verdad, mira, hay un premio que no recibí, que era el premio, creo que número 5 al legislador que más había participado en las sesiones, y yo me siento muy cómodo como estoy. Veremos en el bloque cómo resolvemos la cuestión de las autoridades, pero hay varios compañeros, como es el caso de Agustín Rossi, con muchísima experiencia, y bueno, yo no aspiro a un cargo, sino más bien me siento muy cómodo con la participación y la ayuda que le puede dar al bloque en temas específicos de economía. Pero también la verdad es que durante estos 2 años me dediqué bastante a recorrer el país, haciendo charlas, conferencias, plazas, actos, y bueno, y creo que mi lugar está más del lado de acompañar en los lugares a los diferentes sectores que están resistiendo o oponiéndose a los ajustes que hay tanto tiempo en el Congreso. Pero bueno, veremos lo que resuelvan los compañeros, va a ser lo que yo hago. Y para terminar, Kicillof, ¿qué sensación le produce ver a ex compañeros suyos del gabinete como Amado Boudou, Julio Devido, presos? Mira, yo siempre he dicho, la justicia tiene que actuar, y si hay casos de corrupción hay que castigarlo, siempre lo he dicho. Ahora, lo que no podemos admitir de ninguna manera son estas cuestiones que van contra la Constitución, contra las leyes, que es encarcelar a gente aún antes de que haga su defensa en una indagatoria. Es una locura, están tirando a la basura el Código Penal y la propia Constitución Nacional, las garantías que tenemos todos los ciudadanos, y capaz algunos están con tanta manija que le dan a todo lo que es la acusación mediática a los que son opositores, se olvidan que este es un gran peligro, es prácticamente poner en riesgo todo el Estado de Derecho argentino. Yo, por eso, creo que están confundiendo una cosa con la otra, y me parece que es gravísimo que pongan en la cárcel a gente sin derecho a defenderse, sin condena, sin siquiera garantías constitucionales mínimas, y además generando situaciones
de humillación, si pueden. Me parece que esto ya es una cuestión absolutamente política, porque con este criterio, con el criterio que se ha aplicado, no sé cuántos de los funcionarios del gobierno actual tendrían que estar presos. Entonces, si los ponen a todos ellos presos, yo también estaría criticándolo. Porque, bueno, Macri asume procesado, y esto es antes de un proceso, ¿no? Y dicen que ponen en la cárcel a gente porque puede incidir en dificultar la investigación. Bueno, los funcionarios del gobierno de Macri que están acusados de cuestiones gravísimas, caso Correo, caso Panama Papers, caso a la Paradise Papers, de haberse comprado acciones o títulos que ellos mismos emitían, cuestiones gravísimas, y tienen cargos de altísima responsabilidad. O sea que todo eso es una justificación, es un verso para perseguir a opositores. Después, obviamente, hay que investigar, nosotros siempre nos hemos avenido a que nos investiguen, a que vean, pero siempre y cuando la justicia sea imparcial. Y bueno, está el caso este de un juez que claramente, ahora leía el otro día a Pañi, que decía algo parecido a lo que estoy diciendo, ¿no? Carlos Pañi es un claro oficialista, ¿no? Pero el riesgo que hay de usar a la justicia para conveniencia política. De eso se nos acusaba a nuestro gobierno. Pero miren, si hubiéramos hecho esto mismo, si hubiéramos hecho lo mismo y con la extrema falta de uso de las cuestiones legales y constitucionales, tendríamos que haber puesto a toda la oposición presa. Denuncia en los medios, y entonces un juez al que se le aprieta para que lo ponga preso y poder decir que el otro es corrupto, o es lo que uno quiere. Entonces me parece que se está haciendo un uso político de la justicia que ya es tan evidente y mediático, esto de filtrar conversaciones telefónicas, filtrar videos de las detenciones, filtrar las fichas de la detención, bueno, lo que sea para generar un efecto político. Y mientras tanto tenemos casos como el que ahora vemos en el sur, de nuevo, de represión que termina en muerte. Cuando la represión termina en muerte, el problema es de la represión. Este gobierno decidió reprimir, y bueno, ahora tenemos que, con este criterio de que pueden entorpecer la investigación, las fuerzas de seguridad, cuando ocurre cualquier hecho represivo que termina mal, como estamos viendo, tendrían que ir todos en cana. Entonces, la verdad es que me parece que están haciendo un uso muy peligroso de los medios, entrando con la justicia, con la propaganda política, y de un Estado Nacional que ha callado voces como la de Víctor Hugo. Mira, casualmente decían que 678 era tremendo. Bueno, ahora tenemos miles de 678. Todos los programas apoyando al gobierno acríticamente. Entonces, bueno, si no empezamos a poner las cosas en su lugar, la verdad que lo que corre un riesgo gravísimo es la democracia. No lo digo yo, lo dice Pera Carlotto, Pérez Esquivel, pero ahora van a decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos quejándose de estas cosas. Bueno, ahora parece cuando perdón por esto, ¿no? La dictadura militar, cada vez que recibía alguna crítica, decía hay una campaña anti-argentina. Bueno, cada vez estas cosas empiezan a sonar más feo. Gracias, Kicillof, por estos minutos con nosotros en Toma y Daca. No, muchísimas gracias a ustedes y